Voces Renacedi, el podcast donde la democracia incluyente se escucha, se piensa y se construye en colectivo. Qué gusto saludarles, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una edición más de este podcast denominado Voces Renacedi. Mi nombre es Luis Gutiérrez, presidente de la red, y es un gusto poder acompañarles en una edición más con el propósito de llevar los temas de inclusión, de democracia inclusiva a todos los rincones de nuestro país. Y en esta ocasión, pues con la distinguida presencia de nuestra querida amiga, magistrada presidenta de Sala Regional Jalapa, la doctora Rosalía Bustillo, y también, por supuesto, nuestro querido amigo, asociado y fundador de Renacedi, Augusto Hernández. Para iniciar, yo me permito presentarles a ambos. Augusto Hernández, abogado, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, titulado por tesis con mención honorífica, maestro en Derecho por la misma universidad y cuenta con experiencia de 13 años dedicados a materia político-electoral como abogado postulante, como académico, capacitador, consultor jurídico y funcionario electoral. Actualmente se desempeña como coordinador de asesorías en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Bienvenido, amigo, es siempre un gusto. Será Augusto quien esté dirigiendo la entrevista del día de hoy a nuestra invitada especial, la doctora Rosalía Bustillo, quien, también me permito presentar, es zapoteca, originaria de Juchitán, Oaxaca, México. Actualmente se desempeña como magistrada presidenta de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue subsecretaria general de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para la calificación de la elección presidencial de 2024. Tiene más de 15 años trabajando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue ahí secretaria de Estudio y Cuenta desde 2018 y también profesora e investigadora en la Escuela Judicial Electoral por 8 años. Es doctora en Derecho por la Escuela Judicial Electoral cum laude. Es maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México con mención honorífica. Es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España. Es especialista en Derechos Humanos en la Universidad Complutense de Madrid, España. Licenciada en Derecho por la Universidad de las Américas en Puebla, magna cum laude. Actualmente concluye una tesis doctoral en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. En términos de docencia, ha impartido clases en maestrías, licenciaturas y otros cursos sobre derecho electoral, derecho indígena, derechos de las mujeres, derecho constitucional y derechos humanos en distintas universidades, partidos políticos, instituciones y tribunales electorales en el país y en el extranjero, como la octava conferencia internacional de entrenamiento del Poder Judicial en Manila, Filipinas, el Norwegian Latin America Research Network 2018 de la Universidad de Oslo, en Noruega, y también es docente en la Universidad Iberoamericana de 2004 en maestría y en licenciatura. Tiene 12 libros publicados y más de 30 artículos académicos y de difusión en revistas, libros y periódicos. Algunos de los títulos de estas obras son Justicia Electoral Paritaria, Violencia Política por razón de género contra las mujeres en la justicia electoral, Derechos políticos de las personas LGBTIQ+, Paridad electoral de género o derecho al voto de una persona con discapacidad. Es más democrático un Congreso incluyente. Juicio para la protección de los derechos político-electorales y el derecho a la participación política de las mujeres indígenas. Acceso, ejercicio y protección. Y en esta ocasión, pues justo estarán ella y él conversando sobre temas relacionados con el acceso a cargos públicos, particularmente de las personas indígenas en nuestro país. Es un gusto tenerles con nosotros y sin mal, pues te cedo el uso de la voz, querido Augusto. Pues muchas gracias, apreciado Luis, y muy agradecido por la invitación que nos hace la asociación, que están retomando actividades de charlas un poquito, digamos, en la informalidad, pero siempre en la necesidad de
profundizar sobre algunos temas que tocan con el quehacer de las consejeras y consejeros electorales en todo el país. Entonces es un privilegio y pues bueno, pues con esta oportunidad agradecer también a la magistrada presidenta, quien ha sido una aliada de la red y en muchos sentidos nos ha dado guía y luz con todo lo que ha escrito, con todo lo que ha comentado en diferentes espacios, tanto académicos, de conferencias y en muchos congresos en los que ha participado y que han contribuido de manera directa en la toma de decisiones de muchos de los organismos públicos locales en el país. Así que muy agradecido con ella y muy honrado pues de poder estar platicando también con ella en esta ocasión. Entonces, vaya, sin más para poder entrar en materia, magistrada, pues la intención, pues sí, platicar, ya lo anotaba el presidente Luis, en el sentido de poder platicar de una variante de derechos de las que me parece que se ha hablado poco o se ha diferenciado poco, que tiene que ver con los derechos políticos en sí. Se suele conjuntar al hablar en la narrativa pública los derechos político-electorales. Sin embargo, bueno, desde la Convención Americana de Derechos Humanos se viene marcando en una distinción en cuanto al reconocimiento expreso de los derechos políticos y los derechos electorales, ¿no? Los derechos políticos, particularmente en aquellos derechos aquellos derechos de la ciudadanía para participar en la dirección de los asuntos públicos del país, ya sea de manera directa o por medio de representantes, y el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Y de ahí, pues, la derivación sobre los derechos electorales, que tiene que ver con cargos de elección popular. Y pues en el marco convencional tenemos ese referente y en el caso del artículo 35 de la Constitución, pues ahí también hay alguna referencia sobre la potestad de nombramiento en cualquier empleo, cargo o comisión del servicio público como un derecho ciudadano, ¿no? Entonces creo que por ahí hay un marco. Sin embargo, vale la pena quizás en esta oportunidad pues destacar esta distinción y desde allí pues una primera oportunidad de preguntar si considera, magistrada, que la jurisdicción electoral en México está tutelando de manera explícita los derechos políticos de la ciudadanía mexicana. Muy buenas tardes a todas, a todos, todes. Pariushi, es un gusto, antes que nada, antes de contestar a la pregunta que nos hace mi estimado Augusto, pues es un gusto estar aquí en Renacedi, que me hayan considerado para estar en este podcast que tienen ustedes, y también saludo con aprecio a Luis Eduardo, consejero Luis Eduardo Gutiérrez, también por la invitación. Pues bueno, considerando la pregunta que haces, desde mi punto de vista, creo que somos uno de los países que consideramos a los derechos políticos con el guión electorales, ¿no? Le hemos puesto esa otra calificativa a los derechos políticos. Parece que la Convención Americana de Derechos Humanos lo que hace es, pues, pensarlos de una manera mucho más amplia. Nosotros los acotamos a esa cuestión de, bueno, derechos político-electorales porque tienen que ver efectivamente con cargos de elección popular. Pero ¿qué pasa cuando no son cargos de elección popular y aún así la jurisdicción electoral está tutelando? Como el acceso a la función pública, ¿no? Es decir, pues cualquier empleo o comisión del servicio público que tutela también el artículo 35 constitucional. Y el artículo 35 constitucional, pues nos habla de derechos políticos en general. Entonces me parece también que parece que la jurisdicción, si bien está tutelando efectivamente derechos políticos, y desde mi personal punto de vista, deberíamos de pensar simplemente en derechos políticos y no en derechos político-electorales, porque los derechos humanos realmente, si nosotros los pensamos desde los tratados internacionales, la jurisprudencia internacional, pues se habla de derechos políticos. Hablar de derechos político-electorales realmente, pues pareciera que estamos poniendo un calificativo extra al ejercer nuestros derechos políticos. Y por otro lado, creo que
si bien se piensa a los derechos políticos como efectivamente guión electorales, pero desde la jurisdicción no hay pareciera que no hay esa restricción, es decir, con las sentencias que se han, pues que se ha emitido por ejemplo, podemos empezar a observar sentencias después si pensamos de 2014 para acá, si bien ya existían, por ejemplo, en la tutela de los derechos políticos de las personas indígenas, desde el primer caso de 2001, ¿no? De Tlacolulita para acá, pues efectivamente ya no se habla de derechos político-electorales, o sea, habla de los derechos políticos y la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, estamos ampliando el entendimiento de cómo se eligen o qué es lo que se está tutelando, qué es lo que tutela la jurisdicción electoral. Y además, me parece que también a partir de ese año y después del año 2014, entendiendo que también se tutelan otro tipo de derechos, bueno, los derechos políticos de las mujeres previamente con las cuotas, pero en 2014 ya con la paridad y el primer caso de mujeres indígenas que llega a sala superior en 2014, pero también en el caso de San Bartolo Coyotepec, pero también esa perspectiva que se ha ido ampliando, ¿no? Esa perspectiva de género, la interculturalidad, la interseccionalidad que se usa que se está utilizando ya en los últimos años, pero también el principio pro persona, la justicia, pues le hemos llamado, ¿no? Justicia electoral inclusiva, pero también, pues ya me parece que podríamos hablar más de una justicia electoral más empática o más igualitaria, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, sí, creo que la jurisdicción lo está haciendo, la cual sí es perfectible, la cual tiene muchas mejoras que atender, pero también desde mi punto de vista, pensar en la jurisdicción electoral desde que tutela derechos políticos y quitarle el guión electorales porque el guión electorales restringe, ¿no? Pensar en guión electorales me parece que, pues al final nos mueve algo si los derechos humanos, pues los derechos políticos son derechos humanos y así están en las convenciones. Claro, y qué interesante que lo identifiques así, magistrada, en función de cómo la jurisdicción electoral ha venido reconociendo esta amplitud, ¿no? Esta potencialidad de derechos políticos, pero también existe, creo que, alguna incipiente definición acerca de la tutela de derechos políticos, no solo en cuanto a derechos indígenas y afromexicanos, ¿no? Estoy pensando en algunos accesos a la función pública, particularmente la integración de órganos, como en el caso de los soples, en algunos casos incluso de violencia política, en donde funcionarias, particularmente funcionarias públicas electorales, han acudido a presentar casos, ¿no? Alegando casos de violencia. Y en algunos casos sí, y en algunos otros tantos no necesariamente se ha asumido la jurisdicción, quizás un poco por esta delgada línea entre la jurisdicción electoral por mandato constitucional y la tutela del derecho político en general. ¿Consideras que existe, sí, como lo comentaba, alguna línea interpretativa que vaya ampliando el horizonte hacia no solo hacia los derechos indígenas, sino hacia el de toda la ciudadanía en general, particularmente en el acceso a la función pública del país y del acceso a la función pública propiamente? Yo creo que, a ver, la línea interpretativa se ha ido ampliando en el sentido de que, pues, el juicio de la ciudadanía u otros juicios, pero más que nada el juicio para la protección de los derechos políticos de la ciudadanía se ha ampliado para la tutela efectivamente de los derechos de quienes integran los soples de las consejerías y también ya no solo de las consejerías, porque de las consejerías de los soples, sino también de las consejerías del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, también para los tribunales electorales locales, sobre todo efectivamente por la violencia política de género. Sin embargo, para mí esa línea interpretativa me parece que, a ver,
a dónde podemos llegar, y hay impugnaciones, sobre todo el INE nombra a quienes estarán dentro de en los soples y quienes conformarán las consejerías, y por supuesto que ha habido, ahí hay criterios, ¿no? Respecto de quienes integran, quienes quieren llegar a integrar un OPLE. ¿Cuáles han sido las líneas interpretativas que yo creo que deben de irse hacia allá también en la tutela de los derechos políticos de este derecho político de integrar la función pública electoral, pero también quiénes son las personas que están integrando? Por ejemplo, ya no solamente, como bien lo dices, a las personas indígenas o afromexicanas, o quienes son personas indígenas o afromexicanas para integrar estas consejerías, si se han aplicado esas acciones afirmativas y cómo se han aplicado esas acciones afirmativas. Y no solamente en personas indígenas o afromexicanas, sino también a los otros grupos de atención prioritaria, ¿no? Y creo que en los casos también de los tribunales electorales locales, al no ser el INE, sino al ser el Senado quien los nombra, generalmente cuando el Senado se tarda en nombrarlos, ellos y muchos de ellos han presentado sus JDCs, ¿no? ¿Y qué ha sucedido? Que se envían al Senado a decir, bueno, es que no es competencia de la jurisdicción electoral, sino que quien debe de resolver, ¿no? O a quien debe de nombrar rápidamente, pues es el Senado. Ahí hay una línea interpretativa en de quién te protege esos derechos mientras tú estás en un concurso de estos, ¿no? Y cuando hay un retraso del nombramiento de quienes están ahí, pues también ese retraso pues tiene sus complicaciones impugnas, ¿no? Es decir, también está esa línea interpretativa de sentido. Ahora, en los casos de violencia política de género, también, pues también me parece que ahí también hay una línea en el qué sentido. ¿Quién revisa cuando alguien impugna en este tipo de casos la violencia política de género? Si bien a quien llega, pues es a la jurisdicción electoral, también en un juicio de la ciudadanía, o puede presentarse también en un procedimiento especial sancionador. Pero cuando se hacen las dos líneas, cuando se sanciona, también esa es otra de las cuestiones. ¿A quién se sanciona? ¿Cómo se sanciona? Si es, por ejemplo, otra consejería o es la presidencia de ese OPLE. También hay, me parece que en esa línea, una cuestión de, pues, ¿vas a sancionar a una consejería? ¿No? ¿O a quién vas a sancionar? ¿No? ¿O cómo se sanciona? ¿O el órgano de control a donde se manda el órgano interno para que vea lo que es la cuestión de la sanción? O también al Instituto Nacional Electoral, quien tiene que revisar también las actuaciones de las consejerías, ¿no? En todo esto, me parece que hay un entramado que tiene que ser mucho más claro, mucho más sencillo, y que hay criterios que van y vienen y no hay un criterio sencillo de cuáles son las resoluciones y cómo acudir a ellas cuando se trata de este tipo de cuestiones, de este acceso a la función pública, cuando ya estás en el cargo. Pero también cuando estás, vaya, en el proceso de ser electo, este acceso a la función pública tiene que entenderse como un derecho político y no un derecho político electoral. Entonces, la línea interpretativa es porque no son electos por el voto popular. Y entonces, al no ser electos por el voto popular, tendríamos que estar hablando de derechos políticos y no de derechos político-electorales. Entonces, también ahí hay otra línea, me parece, que quiénes son las personas que están integrando. Son las personas que van a revisar o van a organizar la elección de quienes van a ser postuladas o postulados a un cargo de elección popular. Pero también, ¿cómo interpretamos que el acceso a la función pública es un derecho político? Porque no estás ejerciendo derecho a ser votada. Y entonces, ese también es otra línea, ¿no? ¿Hasta dónde se amplía el entendimiento de los derechos políticos? ¿Hasta dónde vemos cuáles son y cuáles no son los derechos políticos? Sin embargo, pues el mismo artículo 23 de la Convención Americana señala tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de un país. Y entonces, ¿qué pasa cuando quieres acceder a cualquier otro cargo que no sea un cargo electoral?
¿no? Ahí tendríamos que también que interpretar, entonces, cuando tú quieres acceder a cualquier otro cargo que no sea electoral, ¿quién revisa? Y claro que lo hay, pero no me voy a meter en quién revisa cuando tú quieres acceder a un cargo y hay también concursos para acceder a ese cargo. Me refiero, por ejemplo, en las elecciones que también han llegado a la jurisdicción electoral, pero se dice no es electoral, por ejemplo, a un rector de una universidad, ¿no? Y que también te eligen dentro de la universidad. O, por ejemplo, en los sindicatos, que también hay votación dentro de los sindicatos. Entonces, también a estos cargos que son parte de otras autoridades autónomas o no autónomas, en la parte de los sindicatos o no, o en la parte, por ejemplo, de otro tipo de cargos, que quién revisa, ¿no? ¿Quién revisa cuando tú llegas a un cargo de la función pública? Bueno, yo hasta ahí dejaría un poco esa interpretación hasta dónde llegaríamos, ¿no? Claro, pensaba justo también en la representación agraria, ¿no? Por ejemplo, que también tiene ahí un peso importante, ¿no? En las comunidades, ¿no? A veces el esquema ejidal puede trascender a un conjunto de comunidades o a la inversa, ¿no? La comunidad ser más grande en algunos casos que los propios ejidos. En fin, y eso no necesariamente ha sido tutela o materia de la jurisdicción. Y peor aún, no hay una línea muy clara de cómo garantizar el ejercicio de esa función representativa, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, creo que es importante lo que se apunta. Y en ello, ya que citabas referente de la Convención Americana sobre el acceso en condiciones de igualdad a la función pública, creo que sería interesante conocer tu opinión si en esta condición de igualdad tendría pertinencia de nuevo la acción afirmativa, por ejemplo, en sede de la administración pública, en sede de diferentes espacios, autoridades municipales y sindicales, agrarias, de universidades, etcétera. Es decir, ¿cuál sería la pertinencia si es que la tiene la emisión de acciones afirmativas en sede de derechos políticos, pero no tradicionalmente político-electorales como más o menos lo venimos interpretando en los últimos años? Que al entender que las acciones afirmativas como políticas públicas, medidas de compensación, medidas, como otros lo han llamado también, una medida de discriminación positiva, ¿no? Me parece que al ser una política pública, esta tiene que funcionar de manera transversal en todos los cargos, no solamente los tradicionales que hemos estado o en los que hemos em, considerado en los últimos años, desde que se han integrado las acciones afirmativas por ejemplo, en las elecciones federales de 2021 y que luego muchos estados fueron algunos modificando ley u otros a través de acuerdos, ¿no? Para las elecciones tanto eh, de elecciones de presidencias municipales, de diputaciones locales y también a diputaciones federales, en el caso de las federales, claro, y de las senadurías, ¿no? Hasta cuando también ahora en las elecciones de 2024, donde ya también, pues el acuerdo también del INE, también venida de una sentencia que siempre, ahí hay que entender que siempre quienes al final hay interesados en pro y en contra, ¿no? Y muchas veces las sentencias vienen desde quienes no quieren a las acciones afirmativas y quienes sí quieren más acciones afirmativas o cómo están viniendo las acciones afirmativas en esos cargos. Pero también hay otras acciones afirmativas que, por ejemplo, sí están reconocidas, al menos, o podríamos decir esta política de reconocimiento de cargos en los que, si bien no se eligen por votación, como están reconocidas generalmente, pero existen. Por ejemplo, estas medidas de compensación tienen que también hablar del reconocimiento de grupos que están visibles o que existen en diferentes entidades o comunidades o lugares o municipios en donde no han sido reconocidos y que tienen derechos. Por ejemplo, el artículo segundo constitucional efectivamente habla que en aquellos municipios en donde eh, hay comunidad indígena dentro del propio municipio, pues tiene que existir también una representatividad dentro de ese municipio, ¿no? Por ejemplo, le llaman las regidurías étnicas o regidurías indígenas, que por ejemplo Sonora lo ha tenido desde hace muchos años en su propia ley y que sí se elige, ¿no? Claro, su ley es un poco, su ley electoral, en la que pues sí hay
2 o 3 gobernantes indígenas que se eligen dentro de un propio municipio, pues ya el propio instituto decide, ¿no? Bueno, ya ahí se ponen de acuerdo para poner en qué momento quién es el que va a estar como regidor. O también así las presidencias de comunidad en algunos casos, por ejemplo, en Tlaxcala. Pero el artículo segundo constitucional, y no en la última reforma que tuvo en el año 2025, sino también en la reforma previa, ya tenía esta consigna, podríamos decir, de que en aquellos municipios en donde hay personas indígenas debe existir una representatividad dentro del municipio. Y así también ha habido sentencias en donde lo han dicho, por ejemplo, en la Sala Superior, ¿no? Que sí, aunque han habido diferentes lecturas de esta participación de las personas que integran los municipios, me parece que esa representatividad de las personas indígenas también debe de estar, y esa también es una acción afirmativa, porque se habla de una representatividad de la comunidad que está ahí. Por ejemplo, en otros casos, me parece que en todos debe haber una representatividad de los grupos en donde hay mayor población, de los grupos de atención prioritaria. En el caso del Instituto Electoral de Nuevo León, por ejemplo, celebro que hayan creado una diputación para personas indígenas que, si bien no son originarios del lugar, son personas que han llegado y radicado en el estado y que ya tienen muchos años que pues han formado una comunidad, ¿no? Y que, si bien no son como los tradicionales, podríamos decir, de lo que se ha hecho de las personas originarias, aquí se creó, ¿no? También. Pero en otros lados también se ha pensado que se crean, por ejemplo, las acciones afirmativas para las personas desplazadas, ¿no? Para las personas desplazadas, que también se ha dicho, quienes votan, ¿no? Pueden votar con una casilla que se les ponga en un lugar para que no se les vulnere su derecho a votar, pero también hay muchas comunidades en municipios donde hay personas desplazadas que, si bien no pertenecen a ese municipio, también tienen el derecho a ser representadas, por ejemplo, ¿no? O la acción, o las personas, o en otro tipo de acciones afirmativas, bueno, de representatividad. Por ejemplo, las personas que son, y que en algunos lugares está, las personas migrantes, pero las personas migrantes que no me refiero a la acción afirmativa de las personas residentes en el extranjero como tal y que se ha creado esta acción afirmativa. Me refiero, por ejemplo, a quienes en las comunidades indígenas tienen esa comunicación con quienes hacen su sistema de cargos desde lejos, ¿no? Y entonces, ¿dónde está la representatividad de estas personas que también hacen su sistema de cargos desde lejos, o también tienen una vinculación con la comunidad y que están en otro país, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros considerando esto? Pero no solamente en la representatividad de las personas migrantes, sino en la representatividad de las personas migrantes indígenas que tienen una relación, una comunicación directa con esa comunidad. Y como eso, a mí me parece que en todos los cargos de elección, que en todos los cargos, más allá de los de elección popular, las acciones afirmativas deben de representar a la ciudadanía de una manera espejo, es decir, ¿quiénes estamos y quiénes somos los que vivimos en este lugar? Pues tantas personas que se autoescriben en diferentes o que son de diferentes grupos de atención prioritaria. Bueno, pues entonces esas personas también tienen de manera igualitaria acceder a los cargos o a los diferentes cargos, ¿no? Más allá de que sean de elección popular. Por ejemplo, en la elección de las consejerías nacionales que acaban de pasar, ¿no? Que tanto eran las acciones afirmativas que también debían ser reconocidas para la postulación de quienes estaban contendiendo. Está la sentencia de las salas superiores en donde se dijo, pues, tenían que haber postulado tantas personas o reconocido de qué acciones afirmativas eran. Allí está también cuestión que también son electas a partir de pues de las 2/3 partes o a partir de las terceras, ¿no? Pero, ¿qué tanto toda esta pregunta que me haces son efectivas? ¿Qué tanto están solamente en postulaciones y qué tanto sí llegan? Pero bueno, ya para no alargarme la pregunta,
en mi conclusión a esta, yo te diría que al ser políticas públicas, estas deben de estar de manera transversal en todos los ámbitos de la función pública y también en todos los ámbitos de los diferentes sectores, hasta también de la vida, del ámbito privado también. Es decir, me parece que debe de estar en todos los lugares. Por ejemplo, en la educación. Sabemos que las acciones afirmativas iniciaron en la educación, ¿no? Para hacer porcentajes de aquellos grupos que no accedían a la educación, ¿no? Claro, por la discriminación o el racismo. Entonces, como eso, también en el ámbito laboral, también sabemos que en algunos lugares hay cuotas para personas que puedan acceder al ámbito laboral, ¿no? Y que sean estas representadas en algunas empresas, ¿no? Entonces, me parece que las acciones afirmativas no son exclusivas nada más de la representatividad popular en este tipo de elecciones. Y claro, pues muy interesante, acotando hay algunos derechos que has referenciado, ¿no? La representación indígena ante ayuntamiento y la necesidad de que quienes desarrollamos actividades electorales, particularmente en contacto con autoridades, con la integración de autoridades municipales, pues esta relevancia, ¿no? Diferenciar estas regidurías étnicas, por ejemplo, que se tienen en algunas entidades federativas, pero particularmente el derecho político de la representación indígena ante el ayuntamiento y el papel eventual que pueden ir desarrollando también los organismos públicos locales electorales en este derecho y, por ejemplo, también en el de la transferencia directa de recursos o en el de migración de sistema, que si bien hubo por ahí hay algún punto de inflexión desde 2016 con un amparo indirecto en revisión por parte de la Corte, ¿no? Que declinó o, bueno, definió la competencia administrativa y ya no la electoral. Sin embargo, afortunadamente ya ese lamentable criterio ya fue superado, aunque vendrán, creo que ya en adelante, pues algunas redefiniciones que me parece que no ha habido asuntos hasta ahora que en sede de justicia electoral se hayan replanteado por particularmente transferencia directa de recursos. Sin embargo, creo que pensar en estas modalidades de derechos políticos en su gran en el gran impacto que tienen, pues intentar cerrar con un par de pregunta, mensaje que nos pudieras brindar a quienes integramos esta red y particularmente a quienes ejercen la función de las consejerías electorales. Es decir, porque has mencionado derechos indígenas o mexicanos, pero también de grupos históricamente vulnerados. Y de ahí sería una primera pregunta sobre cuál consideras que sería el papel de la interlegalidad en la función de las consejerías electorales, para cerrar como mensaje, como recomendación que se pudiera hacer hacia quienes estamos desde el ámbito de lo local con esta asociación. Bueno, antes de contestarte rápidamente a la pregunta, efectivamente, creo que como nada más porque mencionaste a este amparo que pues que sí viene, desde mi punto de vista, fue un amparo que frenó parte de la ampliación, podríamos decir, de entender cuál es el derecho a ser votado y a ser votada en la función y hasta dónde también su alcance, ¿no? Sin embargo, me parece que en el caso, porque era un caso de Oaxaca, en el caso pues está la jurisdicción indígena del Tribunal Claro. Superior de Justicia de allá, ¿no? Y entonces ahí pues claro que estaba esa parte, ¿no? De a dónde acudir si ya no acudías a la electoral. Sin embargo, los estados en donde no tienen esa jurisdicción Pero no hay indígena, sala indígena. no hay sala indígena, entonces ¿a dónde acuden, no? En este tipo de casos. Entiendo que Michoacán lo ha resuelto y lo ha ido resolviendo a partir de diferentes, pues, acciones que han hecho no solamente los propios pueblos, sino también a través de pues podríamos decir, de asociaciones civiles que ya ante la autoridad administrativa del Tribunal Superior, de la autoridad administrativa jurisdiccional del Estado. Pero ¿qué hacen en otros casos en donde no ha sucedido, ¿no? En otros estados en donde no ha sucedido, pues teníamos ya el canal de lo electoral y ahí sí, desde mi punto de vista, me parece que nos frenó también en algún sentido, porque
tenemos que también observar que muchos de los casos que nos llegan por sistemas normativos indígenas tienen que ver también que se convierten en lo electoral, pero que detrás viene una cuestión de la repartición de recursos también entre las cabeceras, en su caso con las agencias municipales, ¿no? Y entonces creo que ahí, bueno, perdimos de alguna manera, desde mi muy personal opinión. Hay mucha coincidencia en eso. Pero bueno, esperemos que se vaya a ir retomando, ¿no? Que creo que ya hay algún par de Sí, precedentes de la Corte. sí, así es, ojalá. Y bueno, ya para ir contestando a tu pregunta, me parece que, a ver, sí es importante que el entendimiento de la interlegalidad quede claro a qué nos referimos, ¿no? La interlegalidad pues tiene que ver con esta mezcla o esta interacción entre diferentes formas de ver la justicia, que no necesariamente en los sistemas jurídicos, existe un sistema jurídico solamente en México, ¿no? Sino que hay diferentes sistemas, al menos que tengan que ver con las comunidades indígenas también, ¿no? Que está el derecho, por ejemplo, el derecho comunitario o el derecho electoral indígena, pero también está el derecho estatal y cómo pues puede contribuir para la tutela de los derechos políticos. Y me parece que esta cuestión se tiene que ver de una manera, y yo alguna vez lo dije, de una manera holística. Y la manera holística es no solo entender el derecho de manera lineal, sino entender el derecho de que el derecho se mueve también a partir de los contextos, a partir de las realidades, a partir de entender que los derechos humanos son universales, pero al momento de aplicarlos a los casos concretos y específicos, se hacen de una manera, ¿cómo los hacemos universalizables? ¿Y eso qué quiere decir? Que no para todas las personas se protegen los derechos humanos de la misma forma, ¿no? El mismo derecho no se va a aplicar para un contexto y para otro de la misma forma, sino habría que pensar de qué manera proteges a ambas personas, pero a lo mejor aplicas el derecho político de manera distinta, ¿no? Y eso lo podemos ver en muchos casos de sistemas normativos en donde dices, bueno, es que en algún caso, ¿no? Una asamblea general comunitaria decide que ahí, en esa asamblea, van a reelegir a una persona, ¿no? Como presidente municipal. Y ahí lo decidieron y entender que lo que se decidió en esa asamblea, eso es lo válido. Pero ¿qué pasa cuando en otro sistema normativo dicen, no, es que para que nosotros decidamos en la reelección tiene que haber una consulta libre, previa e informada, porque ellos así lo están decidiendo en su propia asamblea? Entonces son dos formas de aplicar, ¿no? El derecho, por ejemplo, a ser votadas o el derecho de que una persona pueda ser votada nuevamente para un mismo cargo, pero se da de diferentes formas y no aplicarlo de una manera lineal para todas, ¿no? Y además, y eso me parece que lo rico también del derecho electoral, que no solamente necesitas el derecho, para entender las diferentes formas de aplicarlo, necesitas pues también ver otras disciplinas, ¿no? Y allí es donde también esta interlegalidad se vuelve más rica, porque necesitas también observar pues parte de la antropología, la sociología, la geografía. Muchas veces los contextos son distintos cuando aplicas, por ejemplo, el sistema normativo o cuando ves el sistema normativo purépecha de Cherán, que es totalmente distinto a un sistema normativo de alguno de los pueblos, por ejemplo, Mijes de Oaxaca o del Oxuc de Chiapas, ¿no? Que también los ves distintos, o todos aquellos del norte, en donde, por ejemplo, ahora en el municipio de Los Baños, se me fue el nombre específico de Jalisco, que hicieron la Bolaños. consulta para, sí, ¿cómo? Bolaños. Bolaños, en donde se hizo la consulta para cambiar de Régimen. sistema, de partidos a sistemas normativos indígenas, y para muchos dijimos, está bien, ¿no? Y la sala superior dijo, no, que se repita, ¿no? Y entonces decimos, bueno, ¿hasta dónde poder entender qué es lo que quiere o hasta dónde poder entender esta cuestión de cambio del sistema? Pero también hay que ver, pues, muchas otras, las condiciones del contexto, muchas otras disciplinas, también la geografía, los dictámenes antropológicos sirven bastante. No casarnos con él, solamente servirnos de referencia, porque quien hace también un peritaje antropológico también trae la carga del antropólogo, ¿no? Y entonces eso forma parte
de entender que no podremos irnos. Y entonces este proceso que me parece que implica la adopción de, si bien de elementos del derecho que nosotros conocemos, con el que fuimos enseñados en la universidad, pero también implica entender las prácticas de cada comunidad o de cada comunidad como una cuestión híbrida que tiene que ver con ese pluralismo jurídico, ¿no? En donde hay tantos derechos que no podemos descartar ninguno, sino entenderlos como se generan. Y siempre yo en mi sugerencia es, cuando ves una norma que dices, bueno, ¿y esta norma qué está pasando? Pues siempre hay que preguntarse el por qué y el para qué de esa norma, porque todas las normas tienen razones de ser. Lo que pasa es que pueden tener razones que nosotros, fuera del contexto, no entendemos, ¿no? Pero habría que entender por qué esa norma y para qué. Y esa es una pregunta que todos los antropólogos se hacen. Hay muchas iniciativas de reforma, por ejemplo, que se presentan en las cámaras de diputados o de senadores y que quieren modificar normas, ¿no? Y a veces tienen su motivación del por qué y el para qué. Y muchas veces le entendemos y a veces tampoco les entendemos el por qué y el para qué una norma ahí. Pues eso es efectivamente lo que sucede en otras comunidades o en otros derechos, ¿no? El por qué y el para qué. Eso es parte de lo que yo les diría en esta parte de la interlegalidad, ¿no? No, pues muy importante el mensaje que nos compartes. Y pues a nombre de la asociación Se ha ido el tiempo como agua, siempre un gusto poder Ya sé. platicar, intercambiar algunas opiniones. Y pues a nombre de Renacedi, agradecerte nuevamente, magistrada, tu disponibilidad de tiempo y el poder estar escuchándonos e intercambiando algunas opiniones. Pues muchas gracias nuevamente y nos despedimos en esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, todos, todes. Un gusto. Voces Renacedi.